primero hay que ver cuánto suben los salarios, que eso no está del todo claro todavía. Entonces, vos podés tener una devaluación del 25%, del 30%, pero si los salarios suben lo mismo, el costo en dólares sigue siendo el mismo. Y después está el problema de importaciones, ¿no? Toda la economía hoy en día es global, algunos importan más, otros menos, pero todas las cadenas productivas industriales sobre todo son globales. Bueno, la Tierra del Fuego es el caso máximo, porque la importación es, no sé, como el 95% de los componentes materiales que integran un teléfono o un televisor. Pero la automotriz es otro caso, que tiene un déficit comercial importante, no puede funcionar bien. Y hay restricciones a las importaciones, hay una presión para que el importador, digamos, no compre acá las divisas, no se le vendan divisas, sino que se las consiga por afuera. O sea que está lejos de haberse suavizado o arreglado la cuestión del nivel de actividad por la vía de una devaluación expansiva, ¿no? En el caso del sector agropecuario ayuda un poco más porque si bien hay insumos importados, dentro del valor total de la producción inciden menos, o sea que para el sector agropecuario ayuda un poco más, pero lo que pasa es que ahí se tropieza con las otras dificultades. Tenés prohibición de exportar trigo, ahora hay un fideicomiso que a lo mejor te van a pagar las retenciones, te las van a devolver, pero primero te las cobran, andás a ver si después te las devuelven. Hay restricciones a la exportación de carne que se están discutiendo en estos días porque por temor a que complique con el precio. Se trató de hacer ahí un acuerdo de los cortes de cuartos delanteros que se vendan a precio más bajo en el mercado interno siempre y cuando se liberalice la exportación, pero todavía no se ha concretado. Y después tenés las economías regionales que todavía increíblemente tienen retenciones a las exportaciones, casi todas las economías regionales, sea la de Mendoza, la de Misiones, la de Corrientes, la del NOA. Es poco, es 5%, pero 5% se puede mover el amperímetro porque 5% puede ser la utilidad, ¿entendés? Entonces, está bien que hay reintegros, o sea, pero la retención vos la pagás cash. El día que exportaste te cobran la retención. El reintegro se paga cuando el gobierno puede o quiere, ¿no? Entonces no es lo mismo. Entonces es una medida que ayudaría. Sacar todas estas medidas de límites a la exportación, retenciones ridículas a las economías regionales, a la industria manufacturera también tiene el mismo esquema de retención. Todo eso yo creo que ayudaría mucho. Entonces me parece que acá están faltando estas dos patas de la política expansiva, la estabilización y una tercera pata que es un plan financiero, porque la Argentina tiene vencimientos importantes de deuda, se acaba de decir que se va a pagar el cupón del PIB, que no sabemos exactamente el número, pero va a andar en los 3.000 millones de dólares, hay que pagarlo en diciembre, más otros vencimientos con el sector privado, y eso no da en la reserva del Banco Central. Entonces la Argentina tendría que tener un plan para, digamos, si poder refinanciar la mitad de los vencimientos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen todos los países del mundo? Aún un país como la Argentina que quiera reducir la deuda, aunque por ahí se está escapa lo de Repsol ahora, ¿no? O sea que la vas a aumentar. Pero una línea general de tratar de reducir la deuda, todos una parte lo refinancian, también una empresa, una familia. Vos, en general no ocurre, salvo que te gane la lotería o el Kini, que de golpe tenés una deuda hipotecaria y porque con los ingresos del año querés cancelar toda la deuda. Se va pagando las cuotas, lo que se puede, se trata de refinanciar un poco si es posible, las empresas en particular. Entonces, falta el plan financiero también, plan de estabilización, plan de inversión, exportación, crecimiento y plan financiero. Y uno de los grandes lugares en donde está gastando el Estado Nacional es en subsidios, pero subsidios totalmente distorsionados en lo que tiene que ver con aspectos geográficos y con aspectos socioeconómicos. Porque lo que se paga en luz, lo que se paga en combustibles, lo que se paga en los distintos servicios en la capital federal y el Gran Buenos Aires no tiene nada que ver con lo que estamos pagando en cualquiera de las ciudades del interior, entre comillas, de la República Argentina, como gusta decir desde Buenos Aires. Entonces estos subsidios distorsivos es una de las políticas que hay que revisar para poder empezar a entender y mejorar lo que es la competitividad del Estado.
Y ahí aparece el tema subsidios, ¿no? Que probablemente yo no descartaría para nada, se corrijan, se eliminen, se reduzcan los subsidios para sectores, no sé, alguno dijo para que compren dólares de la FIP, o ahora será, la FIP va a tratar de detectar exactamente las personas que, digamos, por la declaración de ganancias, no está mal, yo creo que es muy injusta la distribución de los subsidios, además muy injusta con el interior, porque el interior, digamos, la electricidad es mucho más cara, varía según las provincias, pero en promedio es 2-3 veces lo que cuesta en el Gran Buenos Aires. ¿Cuál es la lógica de eso? Que hay más votos, no hay ninguna otra lógica, pero es injusto. También los combustibles son más altos en el interior. Entonces, ahora se trata de hacer un arreglo por el cual se subiría el precio de la electricidad, por ejemplo, en el GBA, pero sin que las provincias hagan lo mismo. Entonces hay toda una conversación, quizás bajándole impuestos a las provincias, los impuestos que hay sobre la electricidad, impuestos nacionales, en fin, arreglos que se están... Pero eso es importante porque vos tenés un déficit fiscal importante hoy en día en la Argentina y que se está financiando en buena medida con impresión de billetes. Adelantos transitorios se llaman el balance del Banco Central. Transitorios, minga, diría un chico, porque el Banco Central en general no ve que se lo devuelvan. Entonces, vos vas a tener que estar aumentando la cantidad de dinero, lo cual entra en contradicción con toda esta política que es muy del verano, yo diría, de con todo tratar de contraer la cantidad de dinero, ¿viste? Con la LEVAC, etcétera, letras que coloca el Banco Central, etcétera. O sea que cuando yo hablo de plan financiero, no solamente es conseguir refinanciar parte de la deuda, compatible, insisto, con una política de desendeudamiento, sino también tener un plan fiscal, ¿no es cierto?, más coherente. Y uno de los temas que también se puede aplicar al gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que ver con la eficiencia y la productividad del gasto público. Uno de los elementos que tiene que atender mucho el gobierno nacional para mejorar a qué asigna los recursos que se obtienen a partir de la altísima presión impositiva que se está viviendo hoy, que en algunos casos, depende de cómo se la medida, puede llegar entre el 42 y el 46% de los ingresos que tiene cualquier actividad privada. Yo celebro cuando veo el plan Progresar, celebro este plan que, bueno, está en sus comienzos, en su inicio, para los chicos sería de 18 a 24 años que hayan dejado los estudios y tampoco tengan trabajo, sea como una especie de asignación por hijo, pero focalizada en este sector social. Uno celebra ese tipo de cosas. Qué bueno que la Argentina esté en condiciones de más o menos hacerla, pero oíme, los subsidios totales de energía, transporte y un poco más costaron 130.000 millones de pesos. Si vos sumás la asignación por hijo y el plan Progresar, no llegás a 30.000 al régimen. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Que los porteños acomodados o pudientes recibamos a lo mejor 30.000 millones de subsidio o que esos 30.000 millones vayan a los que realmente lo necesitan? Ahí hay claramente una contradicción. Y por último le preguntamos a Juan Liach una de las preguntas que en toda conversación sobre economía siempre termina de aparecer, y es la que tiene que ver con cuán lejos estamos de aquellas crisis del año 2001 en donde se tergiversó toda la economía y toda la sociedad en la República Argentina. Hoy estamos lejos, estamos acercándonos, ¿hay posibilidades de llegar a esos niveles? Esto es lo que responde Liach. Yo creo que la Argentina está en este momento en una meseta, pero no quiere decir que la crisis se ha solucionado. Por eso yo discrepo con algunos colegas que, sin dar nombres, pero por los comentarios que hacen, el mensaje que le transmiten al gobierno, bueno, ya está, dólar a 8, se arregló todo. No, esto es un error grave, porque tenés el tema de la inflación, el tema de la recesión, el tema del financiamiento, ¿no? Entonces tenés que arreglar eso, ¿no?
Entonces, a mí me parece que todavía faltan bastantes cosas por hacer. No veo, sinceramente, que las condiciones de la Argentina hoy sean ni como las del Rodrigazo de 1975, ni como las de la hiperinflación de 1989, ni como la que vos decías de la crisis de 2001. ¿Por qué? Primero por el marco externo. La Argentina, bueno, ahora está la soja de nuevo arriba de $500 afuera, ¿viste? O sea, la Argentina sigue gozando de un contexto del precio de sus productos básicos muy superior a estos otros 3 momentos del pasado. Eso ya te ayuda un montón, ¿no? Después, Argentina tiene un nivel de endeudamiento hoy mucho más manejable que el que tenía en aquel momento. Entonces, haciendo ciertas cosas vos podrías llegar a acceder a financiarte, etc. Entonces yo creo que habría que cometer errores muy graves para que volviéramos a tener una gran crisis de ese tipo. Ahora, eso no quiere decir que ya se arregló todo, ni mucho menos. Yo creo que va a haber momentos, ya para junio la gente va a estar haciendo las cuentas, bueno, ¿cuánto fue la inflación? ¿Cómo está el tipo de cambio real? Puede haber de nuevo presión sobre el dólar, es una situación todavía inestable, pero no diría que tiene el dramatismo de aquel momento.